Muy bien, vamos a ver la última ley. Esta ley fue enunciada por el francés Joseph Gay-Lussac en el año 1808. Es la principal ley que hace mención a los gases. Si usted recordará, en los problemas anteriores hemos hecho uso de la masa, de las moles, pero no de volúmenes. Justamente la ley de Gay-Lussac es una ley de las relaciones sencillas. Para esto se requiere lo siguiente. Cuando los elementos o las sustancias gaseosas reaccionan entre sí, de tal manera de que la temperatura y la presión se mantenga constante, entonces existe una relación sencilla entre sus volúmenes parciales y sus moles respectivamente. Por ejemplo, si reacciona el nitrógeno con el hidrógeno, esta reacción a determinada temperatura y presión genera el amoníaco, un gas muy importante. La ecuación química es esta. El nitrógeno con el hidrógeno reaccionan, como usted puede ver encima de la flechita. ¿Qué significa P y T? Significa que la presión y la temperatura para cada uno de los tres gases va a ser la misma. Y esta reacción genera el producto que es el amoníaco. Si hacemos la interpretación de la ecuación, decimos de que una mol de moléculas de nitrógeno se combina químicamente con 3 mol de moléculas de hidrógeno para dar lugar a la obtención de 2 mol de moléculas de amoníaco. Esta relación de moles se cumple también a nivel de volúmenes. Los gráficos te ilustran lo siguiente. Una unidad de volumen de nitrógeno, como indica su coeficiente, al combinarse con 3 unidades de volúmenes de hidrógeno, en otras palabras, se han utilizado un total de 4 unidades de volúmenes, va a dar lugar a la obtención de 2 unidades de volumen de amoníaco. Como se da cuenta usted, la relación de los volúmenes es la misma a la relación de las moles. Y las moles, no te olvides que tiene que ver con los coeficientes estequiométricos. Complementando lo explicado, en este caso la ley volumétrica, ¿no? La ley de las relaciones sencillas. Nitrógeno con hidrógeno te genera amoníaco, ¿verdad? La relación en moles, como ya lo sabemos, es de 1 a 3 y de 3 a 2, ¿no? O sea que yo podría decir una mol de nitrógeno necesita 3 moles de hidrógeno para combinarse químicamente y de esta obtener 2 moles del amoníaco. Pero ¿cómo llegamos a la relación de volúmenes, no? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Lo que sí sabemos es la relación en moles, pero volúmenes, ¿cómo hacerlo? Recuerda de que la temperatura y presión se mantiene constante para los 3 gases. Este es un requisito. Para cada gas se cumple la ley siempre y cuando la presión y temperatura sea constante. Si son gases, tú recordarás, se cumple la ley, se cumple la ecuación universal de los gases. Esta ecuación nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante que multiplica la temperatura y al número de moles de la sustancia gaseosa. Si yo quiero establecer una relación entre volumen y moles, lo puedo sacar de ahí. Mira, si yo despejo volumen entre moles, el cociente que sería igual R por T sobre P, ¿verdad? Pero tú sabes que, por dato, tanto la presión y la temperatura como son constantes. Además, R, que es la constante de los gases, también es constante. Por lo tanto, este cociente siempre que va a ser una constante. Esa constante vamos a llamarla, ¿qué te parece? K. Constante K. Entonces, si yo despejo, yo diría que el volumen va a ser N por K. O lo mismo decir K por N. Significa que los volúmenes van a ser proporcionales a las moles. Es por esa razón de que si la relación es de 1 a 3, yo puedo colocar aquí V de volumen para el nitrógeno y acá sería 3V para el hidrógeno.
la relación sería de 1 a 3 y acá sería de 3 a 2. En este caso vamos a plantear algunos ejemplos para complementar, que va a ser similar a la ley de la proporción definida, solo que en este caso es uso de volúmenes, es la única diferencia. Vamos a hablar de reactivo limitante, de reactivo en exceso, similarmente. Bueno, en el ejemplo número 1 te damos como dato 5 litros de nitrógeno y la pregunta es ¿cuánto necesito de hidrógeno? La relación es de 1 a 3, por lo tanto acá sería 5 por 3, 15 litros. Y para el amoníaco la relación con el nitrógeno es de 1 a 2 o de 5 a 10. ¿Te das cuenta que es bastante sencillo, rápido? Ahora viene el problema. ¿Qué sucede si tenemos 30 litros de nitrógeno y 100 litros de hidrógeno? Ya recuerdas tú que son dos datos, uso de reactivo limitante. Si acá es 1 y aquí es 3, nos damos cuenta que esta cantidad debe ser el triple de esta cantidad. Por lo tanto, si aquí es 30, acá tendría que ser 30 por 3, 90, ¿verdad? Pero como tiene 100, implica que aquí hay exceso. Entonces, esta cantidad representa ¿a quién? Al reactivo limitante y esta otra al reactivo en exceso. Finalmente, para conocer el valor del amoníaco, la relación a respetar es de 1 a 2. Por lo tanto, si aquí es 30, acá sería 30 por 2, 60 litros. Bueno, entonces, esta ley es importante y se relaciona con la ley de Joseph-Proust, ¿está correcto? Solo que la novedad, ¿cuál es? De que los datos no son ni en moles ni en masa, sino son los datos en volúmenes. Pero no te olvides que para cumplir esta ley se tiene que respetar que los gases presentes estén a igual condición de presión y temperatura. Muy bien, a continuación vamos a ver los ejemplos relacionados a la ley volumétrica. Muy bien, dice, ¿cuántos litros de oxígeno como mínimo se requiere para la producción de 200 litros de dióxido de carbono a las condiciones normales? ¿No? La ecuación, como te das cuenta, es una ecuación en la cual todos los componentes son gases. Y para que se cumpla la ley volumétrica, ¿cuál era el requisito? Claro, muy bien. El requisito es de que estén gases presentes a la misma temperatura y presión. Mira, si dice aquí condición normal, ¿qué nos hace referencia? Que la presión vale 1, ¿sí o no? Claro. ¿Y la temperatura? 0 grados Celsius. Por lo tanto, es un problema de ley volumétrica. Vamos a ver la resolución. En la aplicación 7, el enunciado del problema dice: ¿cuántos litros de oxígeno sometido a las condiciones normales se necesita para producir 200 litros de dióxido de carbono? Bueno, hay que recordar aquí que para la ley volumétrica la presión y temperatura deben de ser constantes para los gases que analicemos. Condición normal, si tú recuerdas, es aquella condición de los gases en la cual tanto la presión y temperatura son constantes. En este caso la presión es 1 atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius. Se sobreentiende que los gases se encuentran a esa temperatura y presión. Bueno, en este caso tenemos que balancear la ecuación química, ¿no? Balanceando, a ver, revísalo cómo sería. Acá pondría un 2. Y acá también pondría un 2. ¿No? Si tú analizas, revisas, acá tengo un carbono, 4 hidrógenos, 4, y acá tengo 2 más 2, 4 oxígenos. La relación volumétrica es de 2 a 1. O sea, cada 2 unidades de volúmenes de oxígeno que han reaccionado con una unidad de volumen de metano produce una unidad de volumen de gas carbónico, o también llamado dióxido de carbono. Pero como te comenté hace un rato, es importante mejor trabajar con números en vez de trabajar con variables.
O sea, si acá yo pongo 1 litro, acá tendría que poner ¿cuántos litros? 2 litros. Entonces la relación es de 2 a 1. Por lo tanto, si tenemos como dato 200 litros de gas carbónico, acá tendría que ser el doble, ¿verdad? Ya que la relación es de 1 a 2. Entonces el volumen a condición normal sería 400 litros. Muy bien, otro problema de ley volumétrica. Este problema está un poquito más interesante. Vamos a ver. Combinando 100 litros de nitrógeno con 150 litros de hidrógeno a 500 grados Celsius y 200 atmósferas de presión para cada gas. Ojo, importante, para cada gas. ¿Qué significa? Que tanto la temperatura y la presión es para el hidrógeno y para el nitrógeno. ¿Qué se obtiene? Se obtiene amoníaco. Recuerda que el amoníaco es el NH3. Calcular el volumen total de gases ocupados que queda al final de la reacción a las mismas condiciones de presión y temperatura. Prácticamente te están diciendo, aplica la ley volumétrica. Muy bien, pero una observación. Recuerda tú que cuando los problemas tenían 2 datos de reactantes, pregunta, ¿trabajabas con los 2 datos? No, ¿verdad? Claro, trabajabas con el reactivo limitante. Entonces, la idea aquí es conocer reactivo limitante. Vamos a ver la solución. Nos piden calcular el volumen total de los gases al final de la reacción. En este caso es la obtención del amoníaco, ¿no? Como dice el enunciado, la ecuación está sin balancear, ¿no? El balance me parece que es relativamente fácil, ¿no? Acá ponemos 2 y aquí ponemos 3. También el enunciado nos dice que los 3 gases se encuentran sometidos a una presión de 200 atmósferas y una temperatura de 500 grados Celsius. O sea, puedo aplicarle volumétrica así. En este caso hay que analizar con mucho cuidado porque tenemos 2 datos, ¿no? Tenemos que trabajar con el reactivo limitante. Entonces la relación es de 1 a 3. Por lo tanto, por cada litro de nitrógeno reacciona 3 litros de hidrógeno. Y estos 4 litros que están reaccionando van a producir 2 litros de amoníaco. La pregunta sería, si yo tengo 100 litros de nitrógeno y 150 de hidrógeno, ¿cuánto de amoníaco obtengo? Ya eso vamos a verlo ahora. Pero primero, tenemos que analizar la relación de 1 a 3. Vamos a suponer, si tapo aquí, me doy cuenta que esta cantidad debe ser el triple de esta cantidad. Por lo tanto, si acá es 150, esta cantidad tiene que ser 3 veces ¿cuánto? 50, ¿no? Entonces, lo que yo necesito sería 50 litros de nitrógeno, pero tengo 100. En otras palabras, aquí ¿qué cosa existe? Un exceso, ¿no? Aquí hay un exceso. ¿Cuánto de exceso? Aquí tiene que ser 50, ¿verdad? Tendríamos 50 litros de exceso. Pero el exceso, pregunta, ¿reacciona o no reacciona? No reacciona. En otras palabras, va a quedar al final de la reacción. Hay 50 litros de exceso que no reacciona. Listo. Entonces, trabajemos con este dato que le corresponde al reactivo limitante. La relación es de 3 a 2. Podríamos hacerlo a nivel vertical. 3 por 50, 150. 2 por 50, 100. Entonces, el volumen de amoníaco obtenido sería ¿cuánto? 100 litros. Perfecto. El problema dice, determine el volumen total de los gases al final de la reacción. Se sobreentiende que esta cantidad de hidrógeno se ha consumido, ¿no? Esto ya prácticamente ha reaccionado. Entonces, al final no habría hidrógeno, al final habría amoníaco, pero hay una cantidad de exceso. En otras palabras, al final estarían 2 gases, el amoníaco producido y el nitrógeno que estaría en exceso. Vámonos para acá.
Solicitan volumen total de gases ocupados al final de la reacción. Entonces, ¿quiénes son esos gases? El amoníaco y el nitrógeno. Los volúmenes que voy a colocar acá se van a llamar volúmenes parciales. El volumen del amoníaco es 100 litros. Acá yo pongo 100. Y el volumen de nitrógeno en exceso es 50 litros. Entonces, el volumen total de los gases que quedan al final de esta reacción, ¿cuánto sería? 150 litros. Eso sería todo. Bueno, a continuación vamos a ver una parte teórica que también es importante, es el rendimiento de una reacción. Todo lo que hemos desarrollado lo hemos considerado como si fuera rendimiento 100%, debido a que no hemos tomado en cuenta un parámetro importante. Cuando una reacción química se lleva a cabo, ocurren muchas situaciones en las cuales influyen bastante para conocer el verdadero valor del producto obtenido, ¿no? Por ejemplo, utilizamos una masa de una sustancia y tenemos que garantizar que ésta se encuentre químicamente pura. Pero en la práctica hay impurezas. Estas impurezas también pueden reaccionar y si reaccionan influyen en el cálculo final del producto que uno desea obtener. También hay error humano, ¿no? A veces uno de repente dice estamos pesando 10 gramos de tal reactivo, pero en la práctica es 10.1, ¿no? O una cantidad distinta a la que uno de repente esperaba. Y lo otro que es algo ya que es incontrolable por el hombre, ¿no? La existencia de reacciones secundarias. O sea, hay reacciones químicas que son complejas y eso ya el hombre no puede controlarlo. Bueno, estos son algunos factores que influyen a que la cantidad que uno obtiene en la práctica, en un experimento, es por lo general menor a la cantidad que uno esperaba obtener. Entonces podemos hacer una relación entre lo obtenido experimentalmente y lo obtenido teóricamente. A esa razón, por 100, se le llama porcentaje de rendimiento. A nivel experimental, en la práctica, no todas las reacciones químicas presentan un 100% de rendimiento. Es decir, que la cantidad de producto obtenido, ¿no?, va a ser menor a la esperada teóricamente. ¿Cómo se explica esto, profesor? A ver, vamos a hacer un ejemplo aplicativo. Aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación que ya está balanceada. Tenemos como dato 80 gramos de calcio y queremos saber cuánto obtenemos de hidróxido de calcio. Sin embargo, hay un dato que también podemos leerlo acá. Nos dice, ¿no?, que en la práctica hemos obtenido 118,4 gramos del hidróxido de calcio. Entonces tú nos dirás, profesor, qué raro, ¿no? Primeramente usted me pregunta cuánto se obtiene con el dato 80 y luego nos dice que se ha obtenido 118,4. Ah, ya, más o menos recuerdo. Claro, usted dijo que lo teórico es diferente de lo experimental. Perfecto. Entonces tenemos que saber entender quién es lo teórico y quién es lo experimental. Cuando tú en un enunciado de problema escuches o leas el enunciado mismo, en la cual diga, ¿no?, se obtiene, esa palabrita te está diciendo a ti que esa cantidad de gramos, que esa cantidad de moles o esa cantidad de volumen, dependiendo del dato del problema, es una cantidad experimental. O sea, es algo que se ha obtenido en la práctica, en el laboratorio, no en el experimento. En cambio, la cantidad que tú obtienes teóricamente es cuando aplicas regla de 3 simple. Por eso te decía, todo lo que hemos visto anteriormente, en la cual no hemos puesto para nada alguna observación de rendimiento,
Se ha asumido que es al 100% de rendimiento. Vamos a ver el cálculo de ese porcentaje de rendimiento que nos están solicitando. Bueno, aquí simplemente hacemos la relación. Acá tenemos 1 mol de calcio, reacciona con 2 moles de agua y produce 1 mol de hidróxido de calcio. Este 40 es la masa molar del calcio, 40 gramos por mol. Recuerda que hay que multiplicar. Acá tendríamos ¿cuánto? 40 gramos. 40 gramos, cuando reacciona con el agua, va a producir 1 por 74, 74 gramos de hidróxido de calcio. Entonces, si te das cuenta, al tener 80 es el doble de 40, por lo tanto, la cantidad de hidróxido sería también el doble. ¿Y cuánto es el doble de 74? 148. Esta cantidad es la cantidad que yo espero obtener, pero lamentablemente no se ha obtenido esa cantidad. ¿Se ha obtenido cuánto? 118.4. Entonces, ¿a qué se debe que se ha obtenido menos? Lo que te comentaba, ¿no? De repente hay impurezas, ¿no? Dentro de esta más 80 hay una cantidad de impureza. Yo me he confiado, he supuesto que todo el calcio estaba puro, pero en la práctica no ha sido así. O de repente ha sido un error mío, ¿no? Yo en vez de haber utilizado 80, utilicé 79.8, ¿no? Y pensé que era 80. Y eso influye bastante en el cálculo real. Esta cantidad que hemos obtenido, como te comentaba, se va a llamar cantidad teórica. Es la cantidad teórica de producto. También se le suele llamar el rendimiento teórico. El rendimiento teórico. Entonces, si esta cantidad teórica es lo que hemos obtenido, ¿esa cantidad cómo se llamará? Esa cantidad vamos a llamarla la cantidad experimental. Entonces aquí vamos a colocar cantidad experimental. También se le puede llamar la cantidad real, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale? 118,4 gramitos. A esta cantidad real también se le llama el rendimiento real, que sería en este caso 118,4 gramos. Entonces, para resolver el problema tenemos que hacer uso de la regla de 3 simple. Vamos a decir que 148 gramos del producto ha sido obtenido asumiendo ¿cuánto de rendimiento? 100 de rendimiento, porque es lo teórico. Entonces, 118,4 gramos del producto implicará ¿qué porcentaje de rendimiento? Por acá, el porcentaje de rendimiento sería ¿cuánto? 118,4 gramos por 100 y lo divides entre 148 gramos. Bien, ese cálculo va a salir 80%. Sería la resolución de este pequeño ejemplo. Ahora, la pregunta sería, ¿es posible generalizar cómo determinar el porcentaje de rendimiento? Creo que sí. Vamos a colocarlo así. En general, cada vez que tú quieras conocer el porcentaje de rendimiento, van a hacer uso de la siguiente relación.
Por ejemplo, hemos dividido 118,4 entre 148. ¿Esto qué cosa era? La cantidad real o el rendimiento real. ¿Y qué era 148? Era la cantidad teórica o rendimiento teórico. Y lo multiplico por ¿cuánto? Por 100. Entonces yo generalizo. Porque si bien es cierto, este ejemplo ha tenido como datos la masa, vas a encontrarte problemas en la cual tenga como dato moles o volumen. En general, voy a decir lo siguiente. El rendimiento vas a determinarlo dividiendo cantidades. Dividiendo cantidades. Puede ser masa, masa, moles, moles, volumen, volumen. ¿Ya? Pero va a ser la cantidad real o también llamada experimental entre la cantidad teórica. Y a esto, ¿por cuánto lo multiplicas? Lo multiplicas por 100. No te olvides de algo importante, que a veces nosotros nos podemos confundir, nos olvidamos. El rendimiento tiene que ver con el producto, ¿ya? Entonces, las cantidades, tanto real y producto y teórica, es de un mismo producto, ¿ya? Son cantidades de un mismo producto. Entonces, la fórmula sería esta. En los problemas que vamos a desarrollar, de aquí pasamos a una aplicación, sería la aplicación novena. Estaríamos acabando con esta parte teórica y luego vamos a pasar a problemas un poquito más interesantes, problemas no de la práctica dirigida. Muy bien, hemos conocido problemas de un dato, de dos datos, uso de reactivo limitante, uso de porcentaje de pureza, uso de sustancias que son gaseosas, ley volumétrica, pero nos falta algo importante. Sabemos muy bien por teoría que las reacciones no son 100% eficientes. No, su rendimiento no es el 100%. Justamente este problema te va a ayudar para eso. Dice, el tetracloruro de carbono se prepara haciendo reaccionar 500 gramos de disulfuro de carbono con cloro, según la siguiente ecuación, ¿no? Acá tenemos al disulfuro de carbono, acá tenemos al cloro que van a reaccionar. Se obtiene tetracloruro de carbono y dicloruro de diazufre. Si experimentalmente se obtiene 800 gramos de tetracloruro de carbono, calcular el porcentaje de rendimiento. No te olvides que hemos dicho que el rendimiento tiene que ver con productos, correcto, tiene que ver con productos, muy bien. En este caso, ¿quién es el producto? El tetracloruro de carbono. Y te dan como dato la masa que vale 800 gramos. Muy bien, vamos a hacer la resolución. Bien, aplicación 9. Nos piden el porcentaje de rendimiento, nos dan como dato una masa experimental, ¿no? En el texto dice experimental, no dice real, pero ya expliqué que es lo mismo. De 800 gramos de tetracloruro de carbono. Este dato es el dato, repito, experimental. Nos piden el rendimiento. Recuerda que para calcular rendimiento tenemos que comparar masas, volúmenes, moles. En este caso es masas de producto, no te olvides. Si tenemos 500 gramos de disulfuro de carbono, yo puedo conocer la masa de tetracloruro. Claro, esta masa no va a ser la masa que me dan como dato, ¿no? Porque es un dato experimental. De aquí conocería la masa teórica. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La masa teórica de tetracloruro de carbono. Para eso la ecuación se encuentra balanceada y aquí hemos hecho uso ya de las masas molares de cada sustancia, ¿no? Un breve repaso: el carbono vale 12, cada azufre vale 32, por 2, 64, más 12 me da 76 gramos por mol. Como tengo una mol, entonces tengo en total 1 por 76 gramos de disulfuro. De igual manera tenemos una mol de tetracloruro de carbono. El carbono vale 12, cada cloro vale 35.5,
por 4 más 12 me da 154 gramos por mol. Entonces, la masa sería 154 gramos. Aplicando regla de 3 simple, vamos a conocer la masa de tetracloruro de carbono, pero la masa teórica. La masa que yo espero, la esperada, ¿no? A ver, entonces, esa masa teórica sería 500 gramos por 154 gramos entre 76 gramos. Hay que desarrollar esto y lógicamente que la masa te va a salir en gramos, ¿no? Haciendo uso, ¿no? De la simplificación, ¿no? De repente con la calculadora, el valor va a salir 1013,2 gramos. Como te darás cuenta, la masa teórica es mayor a la masa experimental. Entonces, para conocer rendimiento, ya sabemos la fórmula, ¿no? Rendimiento es masa experimental entre masa teórica por 100. No te olvides de que el rendimiento es para el producto. En este caso, el producto, ¿quién es? El tetracloruro de carbono. Reemplacemos. La masa experimental es 800 gramos. Y la masa teórica nos ha salido 1013,2 gramos. A este cociente lo vas a multiplicar por 100, ¿no? Bueno, haciendo uso, ¿no? De la matemática, va a salir 78,9%. Sería en todo caso la respuesta y sería el rendimiento de esta aplicación.